La verdad oculta, millonario la dejó en parto, su socio se convirtió en su amante misterioso en una oscura noche iluminada solo por el destello errático de un rayo, ella gritó. Las paredes de esa mansión, decorada con lujo extremo, retumbaban con el eco de su sufrimiento. María, la esposa del poderoso magnate Julián Vargas, se debatía entre la vida y la muerte, atrapada en un parto inesperado que parecía orquestado por las fuerzas del destino. ¿Por qué estaba sola? Porque Julián, el hombre que prometió estar a su lado, se había desvanecido en la niebla, dejando su legado a un nuevo ser que traería consigo un torrente de secretos. Las primeras contracciones habían llegado como un relámpago, cortando la noche. Ella, con su piel pálida y ojos desorbitados, luchaba contra un dolor que la quemaba desde adentro. En el fondo un susurro, un rumor corría por la mansión, su socio, el enigmático Marco, se había convertido en algo más que un simple aliado. Sus miradas se cruzaban en cada reunión, su risa, un eco de complicidad oculta. Pero ¿cómo llegó él a ser su amante en ese oscuro juego del corazón? Los murmullos en la familia Vargas eran como ecos de un desastre inminente. ¿Qué pasará con sus negocios? ¿Y el bebé? Preguntaban a través de labios temblorosos. La familia, vestida de luto y en modo de caza, buscaba la verdad en los ojos de los demás, mientras la tensión crecía. La sombra de un escándalo inminente amenazaba con devorar lo poco que quedaba de honor en la familia Vargas, como un lobo acechando a su presa. De repente, las puertas se abrieron, y entró Marco pálido y con la mirada nerviosa, justo cuando el llanto del recién nacido resonó en la habitación. Ese sonido, ese grito de vida, parecía estar lleno de promesas, pero también de advertencias. Los ojos de María se aferraron a él, suplicándole respuestas que no sabía si podía ofrecer. Su presencia era electrizante, el aire se cargaba de interrogantes y desconfianza. ¿Podría ser el niño, hijo del traidor, o era un gesto de amor verdadero? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras de ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace la diferencia. Conectemos. En ese momento, la atención se centró en el pequeño ser recién llegado. Las esperanzas y temores fluían a la par en esa habitación, la balanza de la vida parecía estar en juego. Pero justo cuando pensaron que el caos había dado paso a la calma, un grito se escuchó desde fuera, un grito desgarrador que heló la sangre de quienes estaban dentro. ¿Qué estaba pasando ahora? Un futuro incierto acechaba en cada sombra de la mansión, dejando a todos preguntándose, ¿podría ese niño ser la clave de un oscuro secreto que cambiaría sus vidas para siempre? El grito resonó como un eco aterrador en las paredes de la mansión. María contuvo la respiración, el temor bailando en sus ojos. Marco, con un movimiento casi instintivo, se apresuró hacia la ventana, su rostro transformándose en una máscara de preocupación. Todos dentro de la habitación se preguntaban qué podía haber pasado. ¿Qué fue eso?, murmuró una voz temblorosa desde el fondo. Era Clara, la hermana de María, que había estado en la sala de espera. Su miedo era palpable como un perfume que llenaba el aire. Marco se asomó, y su expresión se oscureció. Debemos ver qué sucede. Puede que necesitemos ayuda, dijo, aunque su voz no sonaba del todo convencida. Había una inquietud en su mirada, un reflejo de algo más que simple preocupación. A María le pareció que había un profundo secreto flotando entre ellos, entre él y el newborn. Instintivamente, la madre recién parida buscó su apoyo. No. No te vayas, suplicó, sintiendo que su mundo se desmoronaba poco a poco. Con una mano temblorosa acarició la pequeña cabeza de su hijo, quien dormía ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor, pero Marco no podía quedarse. Con un último vistazo lleno de promesas y miedo, salió de la habitación. En su ausencia, el silencio se convirtió en un monstruo que acechaba. ¿Qué lo había hecho dejarla? ¿A qué peligro podría estar enfrentándose? El grito se había apagado, pero la inquietud continuaba. El doctor, que había llegado de emergencia con su equipo, se detuvo en la entrada de la habitación. Las sombras de la incertidumbre se cernían sobre él, y su expresión era grave, como si supiera más de lo que estaba dispuesto a revelar.
¿Está todo bien?, preguntó Clara, desesperada, el ceño fruncido, mientras se acercaba al médico. Ella también podía sentir que algo extraño se cernía en el aire. El médico vaciló, su mirada perdida. He tenido un pequeño contratiempo en el camino. Hay algo que debo discutir con ustedes sobre el bebé, dijo, su voz ahora un susurro lleno de cuidado. Pero primero, ¿dónde está el padre? Esa pregunta flotó como una cuchilla afilada. María sintió que la tierra se movía bajo sus pies. La ausencia de Julián había evocado rumores, pero la alusión de que la figura paterna, su esposo, estaba ausente incluso en este momento crítico, encendió un fuego de pánico en su pecho. ¿Acaso su hijo también era un paria en este mundo de traiciones y secretos? Un susurro de culpabilidad le atravesó el alma. En ese instante, María comprendió que el secretismo alto de su relación con Marco había comenzado a abrir una puerta que no podría cerrarse jamás. Cuando Marco regresó y cruzó miradas con ella, el gesto, la intensidad de su conexión, dejó en suspenso el tiempo. No puede ser, murmuró Clara, al borde de las lágrimas. ¿Qué estás ocultando? El aire se volvió denso. Con cada segundo que pasaba, la tensión crecía, alimentando un secreto que ella nunca había deseado conocer. María sintió una punzada de dolor en su pecho y una certeza desgarradora en el estómago. Este niño podría ser la solución a muchas cosas, o un detonador que desataría el caos absoluto en su familia. Mientras el llanto del bebé se entrelazaba con las palabras no dichas y miradas acusadoras, María sabía que el juego había cambiado. ¿Qué tan lejos tendrá que llegar la verdad para salir a la luz?, pensó, sin poder imaginar la avalancha que se cernía sobre ellos. La noche apenas comenzaba, y el verdadero drama apenas estaba por desatarse. Porque al final del día, la verdad aparece siempre y a veces en formas que uno nunca espera. Estarían todos listos para enfrentar lo que estaba por venir. María se sintió atrapada en un vórtice de confusión y miedo. Su mirada se desvió involuntariamente hacia el pequeño en la cuna. El recién nacido era la manifestación de su amor prohibido, pero un recuerdo agudo de Julián le atravesó la mente como un puñal. ¿Podía seguir adelante sin contarle la verdad? El médico, todavía en el umbral, rompió el silencio. Necesitamos hablar, ahora. Su voz sonaba sombría, y el peso de su preocupación resultaba contagioso. Clara apretó la mano de María, un gesto que intentaba transmitir fuerza en medio del caos. ¿Qué hay de Julián?, exclamó Clara, su voz quebrada. ¿Por qué no está aquí? Celeste lo necesita. Con cada palabra, el ambiente se hacía más denso, como si el aire se encogiera y le robara el aliento. María sintió como los ojos de Clara la atraviesan, escudriñando en busca de respuestas. ¿Y si Clara descubría que no había sido solo un desliz, sino un amor forjado en la presión de la vida? Esa revelación podría romper no solo el corazón de su hermana, sino también toda la familia. El doctor movió la cabeza, reafirmando la gravedad de la situación. No es solo que el padre esté ausente, dijo, dando un paso hacia la cama. Es que hay algo inusual en el bebé. María sintió que su mundo se desmoronaba en ese instante. ¿Qué quieres decir?, replicó, la voz entrecortada y tensa. Su estómago se anudaba, como si presintiera que la verdad que temía se acercaba a pasos agigantados. Los resultados de su examen están complicados, dijo el médico, evitando su mirada. Ha habido anomalías en el nacimiento, y deberíamos anomalías. Gritó Clara. ¿Qué demonios tienes que decirnos? María contempló a su hermana, quien parecía lista para desgarrar cualquier cosa que estuviese en su camino. La impotencia de no tener respuestas la desgarraba, y sin embargo, lo que más le aterraba era que aquellas verdades ocultas sobre su vida podían costarle más de lo que estaba dispuesta a pagar. Sin embargo, lo que descubra ahora podría cambiarlo todo, continuó el médico. No es simplemente una cuestión de salud, hay implicaciones más profundas. La tensión en la habitación se hizo palpable. María y Clara se miraron, y en sus ojos bailó un reflejo de horror y ansiedad. El llanto del bebé resonaba en el fondo, pero ahora parecía que cada sollozo acentuara la gravedad de la conversación. Necesito saberlo ahora, por favor, insistió María, su voz quebrada pero fuerte. No puedo soportar más estas sombras. El médico respiró hondo, como si cada palabra que iba a decir costara un sacrificio. Los exámenes han indicado que el bebé no es biológicamente tuyo, María.
O al menos, hay evidencias que sugieren que podrían existir otras posibilidades, como si el tiempo se detuviera, esa revelación colisionó en el espacio. La habitación se volvió un remolino de emociones. María sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. ¿Qué estaba diciendo? ¿Cómo podía ser posible? Miró a Clara, quien ahora la observaba con una mezcla de incredulidad y sudorosa angustia. No. Eso no es cierto, murmuró María, aunque la verdad discutía con ella, marchando en pasos más firmes. Clara lanzó una mirada furiosa hacia el médico, como una batalla silenciosa ante la calamidad que enfrentaban. El médico retrocedió un paso, incapaz de reaccionar, mientras la tensión se transformaba en una tormenta a punto de estallar. María temió la respuesta. Las ramificaciones de lo que había dicho ya se dibujaban en su mente. La incipiente sombra de duda se deslizó como una serpiente, y ella sabía que todo lo que había construido hasta ahora podría desmoronarse. ¿Qué le has hecho a ese niño? Gritó Clara en medio del desespero, encapsulando la desesperación de una hermana que solo quería proteger. La última palabra resonó en la habitación, y María sintió un sudor frío recorrer su espalda. Todo se tornó en un caos de miradas acusadoras y revelaciones aplastantes. ¿Qué pasaría ahora que el verdadero origen del bebé, el secreto, comenzaba a deshelarse? El reloj marcaba la hora, pero el tiempo ya no parecía tener sentido. La verdad estaba al acecho y la palabra que jamás se mencionó se enredaba entre ellos. Porque en el fondo el verdadero caos apenas empezaba y nadie estaba preparado para enfrentarlo. María tomó un profundo respiro, haciendo un esfuerzo por mantener la calma en medio de la tormenta que se había desatado. El llanto de Celeste reverberaba en sus oídos, un canto de angustia que se unía al eco de su propio corazón latiendo frenéticamente. Clara se encontraba al borde del colapso, su mirada destinada a desgarrar la realidad frente a ella. María pudo ver la lucha interna que su hermana enfrentaba, la necesidad de proteger a la pequeña, pero también de buscar respuestas. María, debes revelarlo todo, dijo Clara, su voz apenas un susurro, pero cargado de una energía que podía estallar en cualquier momento. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Quién es el verdadero padre de Celeste? El médico estaba paralizado en su lugar, casi como si su presencia fuera un peso adicional en la ya pesada atmósfera. María se sintió incapaz de mirar a su hermana a los ojos, sabía que la verdad la traicionaría, y esa traición podría costarle no solo su relación con Clara, sino también su familia entera. Asumí que lo entendías, repitió por inercia, sin poder articular una defensa lógica. Pero sus palabras sonaron vacías, como un mero reflejo de su propia confusión y miedo. No. No puedes asumir eso. Gritó Clara, llevándose las manos a la cabeza. Tienes que darnos respuestas. Fue entonces que la incertidumbre se tornó en una oleada de desesperación. El médico, recuperando el aliento, dio un paso adelante. Lo que deberíamos hacer es realizar pruebas adicionales para aclarar la situación. Pero eso puede llevar tiempo y, mientras tanto, necesitamos entender qué procedimientos seguirán. ¿Qué? Exclamó Clara con la incredulidad dibujando su rostro. ¿Procedimientos? ¿Acaso eso es todo lo que ves en esta desgracia? María, sintiendo que la presión sobre su pecho aumentaba, intervino. ¿Qué implica eso? ¿Se refiere a que debamos hacer algo con Celeste? El miedo se asomaba en su voz, trayendo consigo visiones de lo que podría suceder si no lograba mantenerlas a salvo. Es más complicado de lo que parece. Si el bebé tiene una condición diferenciada, dijo él, podría haber aspectos legales o médicos que necesitemos atender con urgencia. Sus palabras quedaron flotando en el aire, convirtiéndose en un mantra de aprehensión ante la inminente verdad. No puedo perderla, María murmuró, finalmente rindiéndose ante el nudo de miedo que la mantenía paralizada. Se dejó caer en la silla junto a la cama, rompiendo en un sollozo ahogado mientras la presión en su pecho se hacía casi indomable. Todo se sentía como un laberinto sin salida, atrapándola aún más en su propia creación. Clara, afectada por la reacción de su hermana, se acercó y colocó su mano sobre su hombro. Por favor, hermana. Debemos encontrar a Julián. Tal vez él tenga las respuestas que necesitamos, su voz temblaba, compartiendo la carga de la incertidumbre. ¿Y si no está? ¿Y si Julián se alejó para siempre de esto? María replicó sintiendo que cada palabra de su hermana apuntaba directo a su propio yugo de culpa.
Justo en ese momento el llanto del bebé se intensificó, como si Celeste también sintiera la gravedad de la situación. La atmósfera se tornó opresiva. María sabía que el tiempo se esfumaba ante sus ojos, la verdad seguía acechando en la oscuridad y cada minuto que pasaba era una oportunidad más que se evaporaba para desentrañar el enigma que la mantenía atrapada. «Dame tu teléfono», le dijo Clara a su hermana con decisión. «Voy a buscarlo. Necesitamos a Julián ahora, antes de que esto nos consuma». María sintió como sus manos temblaban al pasarle el dispositivo. La determinación en los ojos de Clara la llenaba de un extraño alivio y de pánico a la vez. Todo estaba a punto de cambiar y sin embargo el miedo seguía acechando. Mientras esperaba el llamado de su hermana, vislumbres de una verdad más oscura comenzaron a danzar en su mente. Lo que hasta ahora creía ser una jugada del destino podía convertirse en un verdadero naufragio emocional que podría llevarlas a la perdición. Y ahí, justo ahí, un nuevo temor se instaló. ¿Qué pasaría si lo que descubrieran llevara a revelar más que una simple paternidad? ¿Y si la sombra del pasado se extendiera más allá de lo que alguna vez imaginaron? Con el corazón en la garganta, María se preguntó si estarían preparadas para enfrentar lo que estuviera oculto más allá de las puertas del hospital, cuando la verdad comenzara a desatar sus secretos más profundos. El sonido del timbre del teléfono cortó el aire tenso en la habitación, y Clara se lanzó hacia el aparato, con los nervios al borde de la ruptura. Un giro de su cuerpo, y el brillo en sus ojos amenazaba con derramar lágrimas. María, aún anclada en su silla, vio cómo su hermana respondía con la voz temblorosa. «¿Julián?» «Somos Clara y María, necesitamos saber por Celeste», pronunció, cada palabra era un eco de ansiedad y súplica. El silencio del otro lado de la línea intensificó la tensión, como si el tiempo se detuviera. «¿Qué hiciste, Clara?», murmuró María, pero el murmullo apenas fue un eco en su propio deseo de que las respuestas llegaran pronto. «¿Qué tienes que decir?». La voz de Clara resonó con más fuerza, y de repente su rostro se transformó. Una mezcla de sorpresa y desconcierto recorría sus rasgos. María sintió que la adrenalina burbujeaba en sus venas, y su respiración se volvió más rápida. «¿Qué te dice?», preguntó, el nudo en su garganta cada vez más difícil de ignorar. No puede ser». Clara dejó caer el teléfono, la mirada fija en el vacío, como si la noticia que había recibido la había despojado de todas las certezas. «Clara, ¿qué pasa?», la urgió María, su corazón tambaleándose con cada instante que pasaba. Julián dice que no fue él quien, que no está, que no es el padre», murmuró, sus ojos comenzaron a llenar de lágrimas. María encajó el golpe con un peso abrumador. Se sintió como si el mundo hubiera colapsado a su alrededor. Si Julián no estaba en el cuadro, ¿quién podría ser? La imagen de otro hombre tomando su lugar en la vida de su hija comenzó a dibujarse en su mente, estallando como un fuego artificial en la noche. ¿Y si hay alguien más? Clara dejó la pregunta flotando en el aire, y el silencio se transformó en un grito sordo dentro de la habitación. María sintió el sudor frío en su frente, las posibilidades se amontonaban como sombras en un cuarto oscuro. «Tal vez deberíamos escuchar lo que tiene que decir». Quizás hay algo que él no ha mencionado», sugirió María, la voz quebrada por el tumulto emocional. Sin embargo, por dentro su mente luchaba entre la esperanza de que la verdad no tornara su vida aún más oscura. ¿O será que oculta algo que podría arruinar esto aún más? Clara replicó, el desasosiego brillando en su mirada. María se levantó, tambaleándose mientras intentaba procesar la ola de emociones. Con determinación y miedo a la vez, se acercó a Clara. «Necesitamos saber la verdad. Debemos encontrar a ese hombre». Las manos de Clara temblaron mientras tomaba el teléfono de la mesa. «María, si siquiera hay una pequeña posibilidad de que esto provoque un gran escándalo, ¿qué haremos?». «Debemos arriesgarnos», dijo María, y mientras la miraba a los ojos, el vínculo entre ellas se reforzaba, como si supieran que debían ser el ancla una de la otra en este caos. Pero su corazón retumbaba igual de fuerte. La confusión era tan aguda que cada latido sonaba como un tambor. Cualquier cosa menos que esconderse. «Tenemos que buscarlo, descubrir quién más está implicado», declaró Clara, y aunque cada palabra parecía venir con un peso de decisión, la duda seguía presente. Juntas, tomaron aire con fuerza y dieron su primer paso hacia lo desconocido. No podían evitarlo, la verdad estaba allí, al acecho, desnudando cada rincón de sus vidas y conduciéndolas a un laberinto donde las sombras tomaban forma. El reloj seguía avanzando y con cada segundo que pasaba,
un nuevo enigma se tejía alrededor de Celeste y de ellas. Cuando finalmente lograron salir del hospital y se adentraron en la oscuridad de la noche, una sensación escalofriante les recorrió el cuerpo. En el fondo sabían que nada volvería a ser igual. «Espero que esto no nos haga más daño», habló Clara mientras miraba al cielo estrellado, como si buscara respuestas en el vasto océano de la noche. María sintió el escalofrío del miedo correr por su espalda. «No, deberíamos tener cuidado. Hay más en juego que solo nuestras decisiones». A medida que se alejaban, el eco de sus propios pasos resonaba en la soledad, y el dilema de a quién confiar comenzaba a perfilarse como una sombra que se cernía sobre ellas. ¿Serían capaces de enfrentar a quienes podrían destruir incluso su frágil esperanza? Cuando se encontró frente a la puerta del edificio donde Julián vivía, una nueva pregunta surgió en la mente de María: ¿estarían preparadas para aceptar la verdad, cualquiera que ésta fuera? La oscuridad acechaba al otro lado, y lo único que podía escuchar era el rugido de su corazón. ¿Qué secretos descubrirían cuando finalmente cruzaran ese umbral? La noche era profunda y silenciosa, pero el pulso de Clara y María resonaba como un tambor descontrolado. Se miraron una vez más antes de golpear la puerta. Las dudas y los miedos adicionales pesaban en el aire como un presagio oscuro. Con un último vistazo detrás, Clara respiró hondo, tomó la mano de su hermana y empujó la puerta. El edificio olía a madera envejecida y recuerdos perdidos. La luz parpadeante de un pasillo largo apenas iluminaba su camino. Cada paso se sentía como un eco en el vacío, resonando con la incertidumbre de lo que podían encontrar al final. «¿Qué si se entera de que estamos aquí?», susurró Clara, con la voz temblorosa. La ansiedad hizo que su mente se llenara de imágenes aterradoras. Julián, a la defensiva, revelando un lado que desconocían. «Esto es una locura». «No hay vuelta atrás», le respondió María, apretando suavemente la mano de su hermana. «Es nuestra única oportunidad». Avanzaron hasta la puerta apartada que anunciaba la casa de Julián. Era más que una simple entrada, representaba un abismo entre su presente e incógnitas que se hacían cada vez más amenazantes. Cuando llegaron a la puerta, María tocó con un dedo nervioso. Era un leve golpe, pero pareció resonar como un trueno. Aguardaron en silencio, conteniendo la respiración como si el mismo aire pudiera traicionarles. El tiempo parecía arrastrarse. Justo cuando ambas pensaban en dar media vuelta, oyeron pasos acercándose rápidamente desde el interior. La puerta se abrió con un crujido bajo, revelando a Julián, desaliñado y sorprendido. Su expresión cambió instantáneamente de la sorpresa a la preocupación, y María vio que no era el mismo hombre que conoció. Su cara mostraba la tensión de un secreto que le corroía por dentro. «¿Qué hacen aquí?», preguntó, la voz baja pero tensa, con un toque de miedo casi palpable. Miraba a Clara, buscando respuestas en su rostro pálido. «Necesitamos hablar», dijo María, plantando su mirada en él con una intensidad que hizo que Julián retrocediera un paso. «Sobre Celeste. La verdad». Julián respiró profundamente y su frente se arrugó. «No es el momento. No aquí». Su ruego, sin embargo, sonó a súplica y no a advertencia. «¿Dónde entonces?». Clara interpeló, la rabia comenzando a brotar entre sus palabras. «No podemos seguir así, dándonos vueltas en la oscuridad. ¿Quieres que vivamos en la mentira?». «Ustedes no entienden», Julián batalló, mirando hacia un lado, luchando con sus pensamientos. Clara notó que sus manos se movían nerviosas, como si las palabras que necesitaba decir se quedaran atrapadas en su garganta. María insistió: «Diles lo que sabes». «¿Quién es el padre de Celeste?». De repente los ojos de Julián tomaron un brillo feroz. «La verdad puede romperlas y si entran aquí, hay una buena posibilidad de que descubran más de lo que esperaban». Las palabras pesaron en el aire como una amenaza sutil. Clara y María intercambiaron miradas cargadas de emoción, la angustia pululando a su alrededor. ¿Qué más podría esconder Julián? Un estremecimiento recorrió la espalda de Clara, profundamente consciente de lo que significaría desenterrar ese secreto. «No tenemos miedo», dijo Clara, aunque el eco de sus propias palabras las desmentía. «Estamos aquí para enfrentarlo». Entonces Julián se apartó de la puerta, permitiendo que entraran. La habitación interior era aún más oscura, iluminada solo por una pequeña lámpara de mesa que proyectaba sombras alargadas, donde muchos secretos podrían esconderse. «Siéntense», dijo Julián, y su voz había perdido algo de firmeza. Clara se sentó en un borde de una silla, tensa como un gato a punto de saltar.
María, más decidida, se acomodó en la esquina de un sofá, lista para lo que fuera a venir. No diré que es fácil, comenzó Julián, pero el sonido del teléfono interrumpió su monólogo. Clara sintió que su corazón se detenía. El aparato vibraba con fuerza, resonando por toda la habitación. Julián lo miró y sus rasgos se endurecieron. No puedo atender esto. ¿Quién es que es? La voz de Clara se alzó de inmediato. La pregunta quedó atrapada en el aire pesado. Lo que importa es que tu vida está a punto de cambiar. La verdad podría ser más peligrosa que cualquier secreto oculto. El miedo volvió a deslizarse por la piel de Clara. Dilo, Julián. Necesitamos saberlo ya, gritó con un eco de desesperación. En una fracción de segundo el teléfono dejó de sonar y un nuevo mensaje llegó, iluminando la pantalla como un faro en la oscuridad. Julián miró el dispositivo con horror, los ojos abiertos como platos. No puede ser. El aliento de Clara se entrecortó. ¿Qué hay en el mensaje? Su voz tembló. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero el cuadro que formaban era aterrador. Quizás deberías leerlo, murmuró Julián, y con esas palabras, la presión en la habitación se intensificó. Era el momento de la verdad, pero ¿qué secretos se revelaran con ese mensaje? ¿Se permitirían caer más allá de la luz, donde los misterios acechan y los peligros acechan desde la oscuridad? Las sombras danzaban en las paredes mientras Clara respiraba con dificultad, la incertidumbre de lo que estaba a punto de descubrir casi la ahogaba. Julián sostenía el teléfono, su rostro descompuesto como un espectro atrapado entre la culpa y el miedo. No puedes abrirlo, insistió, pero su voz temblaba. ¿Por qué no? María, sintiendo una chispa de desafío, se inclinó hacia adelante, dispuesta a romper las cadenas del secreto que los tenía prisioneros. ¿Acaso es eso lo que tanto temes? Nos has traído hasta aquí. Hazlo de una vez. Julián miró a su alrededor, como si temiera que las paredes mismas pudieran tener oídos. No pueden comprender, esto no les beneficiará. Puede ponerlas en peligro. Clara se levantó de golpe, la ira burbujeando en su interior. ¿Peligro? ¿Acaso no estamos ya en uno? ¿Qué más puede pasar? Cuanto más escondes, más profundo se clava este miedo en mi pecho. No somos culpables, pero necesitamos respuestas. El sonido metálico de su voz reverberaba en la habitación, pidiendo a gritos una solución. Julián, consumido por un conflicto interno, finalmente cedió. Sus manos temblorosas entregaron el teléfono a Clara, y sus ojos la miraron intensamente. Esto cambiará todo. No solo para ustedes, para todos. Incrédula y aterrorizada, Clara desbloqueó el dispositivo. La pantalla brilló mostrando un mensaje que parecía una condena: tienes 24 horas para liberar a Celeste. De lo contrario, empezarán a conocer las consecuencias de sus decisiones. Hay más de una vida en juego. El mensaje apenas contenía las palabras y, sin embargo, era como una bomba que estallaba en sus mentes. El eco de la letra había llevado un escalofrío a la sala, y el nombre Celeste resonó como un clamor en la oscuridad. ¿Quién es? Se preguntó María, el horror en sus ojos comenzando a asomarse. ¿De qué está hablando? Es un hombre del pasado, respondió Julián, con su voz casi apagada, incapaz de sostenerla. Uno que conecta a todos. Involucrado en la vida de Celeste. No puedes imaginar lo que hizo, lo que está dispuesto a hacer si no le obedecen. Clara sentía que la realidad se desmoronaba a su alrededor. La conexión con Celeste se tornaba aún más oscura, el peligro inminente era palpable. ¿Qué más sabes, Julián? ¿Qué hiciste tú? Es una red, un enredo, susurró, su mirada perdida en un abismo de recuerdos. Celeste no es solo su hija, es más como un peón en un juego del que no controlamos las reglas. El tiempo parecía haberse detenido y las respiraciones se hicieron cortas, llenas de ansiedad. La revelación dejó a Clara y María en estado de shock, y la furia se transformó en un frío desesperado. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Clara finalmente, el terror asomando en su voz. Debemos encontrar a Celeste antes de que se cumpla el plazo, respondió Julián, de repente decidido. No podemos esperar a que actúe. Necesitamos pistas, y pueden estar más cerca de lo que piensan, pero no hay tiempo que perder. Hay que entrar en su mundo y desentrañar el misterio.
Mientras Julián hablaba, el teléfono volvió a vibrar, como un eco ominoso del peligro que se cernía sobre ellos. Clara miró a su hermana, en sus ojos había una mezcla de determinación y terror. ¿Hasta dónde estarían dispuestas a llegar para salvar a Celeste? Sin tiempo que perder, Julián se colocó de pie, la tensión volviendo a apoderarse de la habitación. Vengan, hay un lugar que deben ver, donde todas las piezas se conectan. Solo ahí la verdad podrá liberarlas o destruirlas. María y Clara intercambiaron miradas, sabiendo que la decisión ya estaba tomada, y el hilo de la incertidumbre las arrastraba. No podían dar marcha atrás. Un nuevo destino se dibujaba ante ellas, pero mientras atravesaban la puerta del infierno, otra pregunta retumbaba en sus mentes. ¿Había algo más oscuro que los secretos que estaban a punto de desenterrar? Mientras se adentraban en lo desconocido, una inquietante certeza se instaló en sus corazones. La verdad que estaban buscando podría ser más mortal de lo que jamás habían imaginado. La oscuridad se espesaba a cada paso que daban. Clara y María se vieron arrastradas tras Julián, sus corazones latiendo desbocados, en una mezcla de miedo y determinación. Cada vez que Julián miraba hacia atrás, su expresión delataba su propia ansiedad. ¿Sabía más de lo que había compartido? La atmósfera opresiva parecía contener secretos susceptibles de desatar un caos. ¿A dónde vamos?, preguntó Clara, su voz quebrándose como si cada palabra fuera un frágil hilo en el aire. A un viejo taller. Era de Celeste, contestó Julián, tratando de que sus palabras no sonarían demasiado tensas. Ella pasaba mucho tiempo allí, sobre todo cuando quería escapar de la casa de... El momento había llegado, y mientras se acercaban, la experiencia pasajera se convertía en eso que solo se menciona en susurros, su búsqueda de respuestas. El taller, un edificio de ladrillos descascarados y ventanas cubiertas por la maleza, parecía apretarse en el silencio de la noche. Hacía tiempo que nadie entraba allí, y un frío intenso los envolvía al cruzar el umbral. Esto se siente mal, murmuró María, sus ojos escaneando las sombras que parecían moverse a su alrededor. No dejemos que el miedo nos paralice. Vamos. Clara empujó a su hermana hacia el interior, la búsqueda de Celeste sobrepasando sus dudas, aunque el eco de sus pasos resonaba como advertencias. El taller estaba repleto de artefactos olvidados, lienzos a medio terminar y herramientas cubiertas de polvo. Mientras la luz de su teléfono rasguñaba la penumbra, Clara sintió como un escalofrío le recorrió la espalda. Entre tantos objetos, había uno en particular que atraía su atención, un caballete en la esquina, negro y desgastado. Apostada sobre él, una pintura inconclusa de una joven que tenía un notable parecido con Celeste la miraba fijamente. Los ojos de la imagen parecían seguirla, llenos de anhelos y temores atrapados. ¿Qué es esto? María se acercó por detrás, observando la obra maestra inacabada. Algo en la pintura parecía vibrar con vida, como si el pasado estuviera tratando de comunicarse con ellas. Celeste siempre estaba buscando maneras de expresarse. Esto debe ser importante, respondió Clara, tratando de ocultar la creciente inquietud en su voz. Julián apareció de repente detrás de ellas. No es solo una pintura. Es un mensaje, un grito en silencio, dijo casi hipnotizado. Cuando le pregunté sobre su relación con me decía que estaba atrapada entre dos mundos, el que quería y el que no podía evitar. La revelación golpeó a Clara como un rayo. ¿Y si esa pintura es una pista? Si Celeste se sentía así atrapada, tal vez dejó algo aquí más que solo arte. Algo que nos ayude a liberarla. María, sintiéndose repentinamente resuelta, comenzó a revisar el lugar, deteniéndose en cada rincón mientras el aire se tornaba cada vez más denso. La tensión parecía sobrecargarse, como si el propio taller estuviera consciente de su presencia. Escuchen, dijo Julián en un murmullo, alzando una mano. ¿Escuchan eso? Un sonido sutil pero tenaz penetraba el silencio. Pasos. Cada uno de ellos se congeló, la adrenalina corriendo por sus venas. La euforia por descubrir la esencia de Celeste se tornó en terror palpante. Salgan, rápido, ordenó Julián, pero entonces comprendió que dar la vuelta era imposible. No sabían de dónde venían esos pasos, pero el peligro se acercaba, inexorable. Susurros de voces distantes comenzaron a filtrarse a través de las paredes. Clara apretó fuerte los puños. ¿Eran amigos o enemigos? ¿Qué quería La sensación de verse atrapadas era tan abrumadora que casi no pudieron moverse. Cuando el sonido se intensificó, una puerta en el fondo del taller se abrió abruptamente, revelando a una figura oscura.
Era un hombre, su rostro parcialmente oculto por la sombra. Creí que no las encontraría, dijo, su voz un eco de poder y advertencia. Clara sintió que el terror se desbordaba como un mar en tormenta. Era una nueva parte de su propia historia se encarnaba ante sus ojos, y el instante se volvía espaciado como un reloj deteniéndose débilmente mientras que la verdad acechaba en la penumbra. Mientras la figura avanzaba, Clara y María supieron que ya no podían escapar. La búsqueda de Celeste había comenzado, pero un peso aún más oscuro se cernía sobre ellas. ¿Están listas para enfrentar lo que venga?, preguntó Julián. La firmeza en su voz sostenía el hilo ya desgastado de la esperanza. En ese instante crucial, Clara se dio cuenta de una verdad que helaba la sangre. A veces, lo que buscamos puede revelar más que lo que estamos dispuestos a encontrar, y preguntas que no desean respuesta pueden armarse como tormentas en el horizonte. Luego un grito desgarrador resonó a través de la noche, desde debajo del taller. ¿Era Celeste? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaban, pero también lo estaba el horror que significaba preguntarse si había alguna forma de salvarla, o si sería demasiado tarde. El hombre avanzó con pasos calculados, inyectando aún más tensión en el aire cargado de preguntas. Clara sintió como el pánico se formaba en su garganta, como una bola de presión que clamaba por salir. El rostro del desconocido se iluminó brevemente con la tenue luz de su teléfono, y en ese instante, Clara no pudo evitar reconocer los rasgos de alguien que había visto antes. ¿Eres tú?, preguntó, la voz temblando por el miedo y la sorpresa. El hombre se detuvo y una sonrisa fría emergió de las sombras, para luego ser reemplazada por una mirada firme y decidida. Pensé que había convencido a Celeste de mantener las distancias, pero parece que el pasado nunca se queda en su lugar, respondió, su voz bajando un tono, como una advertencia. ¿Quién eres?, insistió Julián, llenándose de valentía. ¿Qué has hecho con ella? Simplemente asegurándome de que no me sigan. El hombre alzó la mano con un gesto fúnebre. El pasado tiene formas de encarcelarnos. Y tú, Julián, deberías saberlo. Te observa. Su risa retumbó perturbadora y cruel. Clara, reconociendo que su corazón palpitaba al compás de un miedo cada vez más profundo, sintió la urgencia de actuar. Una idea brilló en su mente. Celeste no solo les había dejado la pintura, había dejado sus propios mensajes, pistas que podrían ayudarles a encontrar la verdad. Escucha, dijo tratando de mantener la calma. Si Celeste te había hecho daño, si estaba atrapada, necesitamos saber más. ¿Dónde está? ¿Qué puedes decirnos de ella y de compasión? No está en tu perfil, Clara. La verdad es que no hay dolor sin sufrimiento, lanzó el hombre con desdén. Y Celeste fue solo el comienzo. Pero se te va a poner a prueba, estoy aquí para asegurarte que lo que buscas tiene un precio. Mientras las palabras se deslizaban de su lengua, Clara sintió el viento frío cruzar el taller como un susurro que prometía revelar secretos enterrados. La pintura, esa obra inacabada, debía contener más información de la que habían percibido anteriormente. María, hipnotizada por la conversación, se acercó a Julián y le susurró al oído. ¿Y si todo esto es un juego para mantenernos quietas? Debemos buscar más. De pronto, la figura del hombre se desvaneció detrás de otra sombra en la habitación, pero no sin dejar caer un trozo de papel arrugado. Clara se apresuró a recogerlo, su mano temblaba mientras desdoblaba el papel amarillento. Una dirección y una nota garabateada: el refugio del alma, la verdad te liberará. ¿Es esto? Esto es lo que Celeste quería que encontráramos, gritaron Clara y María al unísono. El hombre sonrió, pero su mirada se tornó oscura. ¿De verdad creen que están listas para lo que sigue? Las preguntas tienen respuestas que pueden romper el corazón y destripar la mente, dijo, moviéndose hacia la salida como un depredador acechante. Las dejaré ir, pero su viaje no habrá hecho más que comenzar. Y no es quien parece. Recuerden, el amor puede ser tan peligroso como una venganza. La risa resonó una vez más, y luego las puertas del taller se cerraron de golpe, el silencio resultó ensordecedor. Clara y María se miraron turbadas, sus pensamientos atrapados entre el alivio de haber escapado y el temor de lo desconocido. ¿Qué significa todo esto?, preguntó Clara, su sombra mezclándose con la de su hermana. No lo sé, pero tenemos que encontrar esa dirección, respondió María con determinación. La idea de la búsqueda se encendía en su interior como un fuego lento. Y quizás, solo quizás, podamos descubrir qué ha hecho para mantener a Celeste en la oscuridad.
A medida que avanzaban hacia la salida, sus corazones latían con más fuerza que nunca. Sin saber que cada paso los acercaba a más revelaciones que cambiarían sus vidas para siempre. La puerta chirrió al abrirse y la oscuridad exterior se cernía, aún más amenazante. Mientras cruzaban el umbral, un aire pesado de secretos se filtró a su alrededor. Una sombra se deslizó entre las piquetas, oculta en la oscuridad, susurra que resonaba como un eco lejano. El grito desgarrador de una mujer emergió nuevamente en la distancia, esta vez acompañado de un nombre, Celeste. Antes de que pudieran tomar una decisión, la noche se cerró alrededor de ellas, implacable, y el recorrido apenas comenzaba. ¿Serían capaces de enfrentar la tormenta que se avecinaba? La tormenta de emociones cargaba el aire mientras María y Clara se adentraban en la oscuridad. Con cada paso que daban, el peso de la incertidumbre las acompañaba, un manto de secretos y miedos que amenazaba con aplastarlas. La dirección en el trozo de papel temblaba entre sus manos, un faro incierto en la neblina del pavor. «¿Y si esto es una trampa?», murmuró Clara, su voz apenas un susurro. La ansiedad le oprimía el pecho. «¿Qué tal si no encontramos a Celeste en absoluto?» «No lo sé, pero si hay una oportunidad, debemos arriesgarnos», respondió María con firmeza. Tomó una respiración profunda, el aire frío llenando sus pulmones mientras intentaba calmar la tormenta en su interior. No nos dará tregua. Necesitamos respuestas. La dirección las llevó a una vieja casa, perdida en el bosque, su fachada, cubierta en hiedra, parecía un eco de tiempos lejanos. El cielo nublado, apenas iluminado por la luna, les otorgaba un aire siniestro. El corazón de Clara latía con fuerza mientras avanzaban, sintiendo que la casa podía devorar su esencia si vacilaban. Entraron, las puertas crujieron como si la casa despertara tras años de letargo. La habitación era oscura, llena de sombras que parecían moverse al compás de sus corazones. Todo estaba en silencio, salvo el ligero sonido de su respiración. «Esto es inquietante», dijo Clara, su voz temblando. Mientras sus ojos se acostumbraban a la oscuridad, pudo ver un viejo mueble en la esquina. Se acercó y un escalofrío recorrió su cuerpo. Eran fotografías, muchas de ellas borrosas, pero reconoció a Celeste en algunas. Ella siempre había tenido la capacidad de brillar en cada imagen, sus ojos eran dos faros que iluminaban la oscuridad. «¿Qué es esto?», preguntó María, inquieta. «¿Por qué están aquí?». «No lo sé. Pero esto significa que estuvo aquí». «Hay algo que no nos ha contado», replicó Clara, sintiendo como el ardor en sus venas se convertía en determinación. «Alors», un sonido interrumpió su búsqueda, un susurro, apenas audible, que pareció deslizarse a través de las paredes. «Celeste», llamó Clara, con la voz entrecortada. Una respuesta apenas perceptible llegó en forma de un llanto suave, un eco que las atrajo hacia un pasillo estrecho al fondo. «Venga», dijo María, instintivamente tomando la mano de su hermana. Avanzaron, guiadas por el sonido, cada paso era un acto de valentía contra el terror que amenazaba con invadirlas. Cuando llegaron a una puerta entreabierta, el aumento del llanto se hizo más fuerte, ahora lleno de angustia, la imagen que encontraron al abrir la puerta las dejó paralizadas. Allí estaba Celeste, pequeña y vulnerable, rodeada de juguetes y cuentos. Su rostro estaba bañado en lágrimas, pero al ver a sus madres, una luz de esperanza brilló en sus ojos. «Mamá, tía», gritó mientras corría hacia ellas. María la tomó de los brazos y la abrazó con fuerza, sintiendo que el amor devoraba el miedo. «¿Estás bien?», «Estamos aquí», susurró con la voz entrecortada. Clara se unió a su abrazo, y el calor entre las tres se convirtió en un refugio contra el mundo exterior. «¿Qué está pasando, cariño? ¿Por qué lloras?», preguntó Clara, mientras los ojos de Celeste se llenaban de miedo. «No me deja salir, me tiene atrapada», respondió Celeste, y el eco de su voz resonó en el corazón de las mujeres como un trueno, reavivando la duda de si la verdad las liberaría o las sumiría aún más en el caos. «Debemos irnos de aquí», dijo María, con un brillo de determinación. «No dejaremos que nos atrape». Pero el momento de esperanza fue interrumpido por un ruido ensordecedor al fondo de la casa. Era él, la figura oscura que había acechado su existencia. ¿De verdad pensaron que podían huir así de fácil? Su voz resonó como un rayo, helando la sangre en sus venas. La habitación pareció sacudirse bajo su presencia, y Clara sintió que el miedo se apoderaba de ella nuevamente. «Suéltala»,
Gritó María, colocando su cuerpo delante de Celeste, su determinación haciendo eco con la fuerza de un rayo. No te permitiremos hacerle daño. ¿Y qué harás para detenerme? Se acercó, su sonrisa era un rayo de desdén. Nunca han entendido el juego en el que están. Está mucho más allá de ustedes. Las palabras cargaban una amenaza que aterrorizó a María, pero el amor por su hija le otorgó una energía inmensa. No te dejaremos ganar. La verdad sobre ti y sobre todo esto saldrá a la luz. Sus palabras ardían en su pecho como un fuego, y sintió que la fuerza de la verdad la empujaba hacia adelante. ¿Y crees que la verdad te salvará? Este mundo no tiene espacio para debilidades. No para ti. Él lanzó una risa burlona como una sombra persiguiéndolas, y en ese momento la adrenalina inundó a las tres. «Corre, Celeste, corre», gritó Clara, mientras María empujaba a su hermana y a su hija hacia la salida. Se abalanzó intentando detenerlas, pero el amor en sus corazones pulsaba con una fuerza indestructible. Ellas corrieron, lanzándose fuera de la casa, la luz de la luna iluminaba su camino. El aire frío les golpeaba el rostro mientras se movían con la rapidez de linces, amparadas por las sombras de los árboles. No te detengas, sigue, aulló María, escuchando las pisadas tras ellas. Era un eco de miedo, gritó con furia mientras corrían hacia la libertad. Cuando finalmente alcanzaron el borde del bosque, Celeste se detuvo, entre sollozos, pero con los ojos brillantes. No puedo mirar hacia atrás, o el miedo me atrapará, dijo con una sabiduría antigua. Siempre seremos fuertes, susurró Clara, asegurando la mano de su sobrina, mientras María afirmaba su papel como madre. Una determinación de hierro se forjó en su interior. No podían volver a ser las mismas. La noche se ensanchó con el eco del pasado, habían elegido enfrentarlo todo. Sabían que la luz de la verdad podía ser peligrosa, pero seguirían luchando por la libertad de Celeste. El escándalo dentro de sus corazones era estremecedor, pero el amor que se entrelazaba entre ellas las mantenía unidas. En ese instante, con la brisa cortante acariciando sus rostros y la luna de testigo, decidieron que el futuro que construirían se basaría en la verdad, no en los secretos. Porque la verdad, aunque aterradora, tenía el poder de liberarlas. Y nunca se rendirían en la búsqueda de su redención. No solo buscaban a Celeste, estaban a punto de descubrir quién era y qué secretos oscuros guardaba. El juego apenas comenzaba, la noche prometía respuestas y desafíos, y mientras se adentraban en el camino que se extendía frente a ellas, sabían que la vida nunca volvería a ser igual, pero estaban listas. Era hora de enfrentar su destino. Si has llegado hasta aquí, es el momento de ser parte de algo grandioso. Necesitas suscribirte ahora mismo. No querrás perderte las historias que vienen, llenas de secretos y emociones. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas descubran esta saga increíble. Y no olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que no deben perderse esta conclusión. Tu apoyo es vital para nosotros.